Muy bien, hermanos, el mensaje que tengo hoy, ya les aviso, no es un mensaje atractivo, pero es una palabra que entiendo que el Señor quiere que la recibamos. Y le he titulado a este mensaje, El principio de autoridad es la obediencia. Así que vamos a hablar hoy de obediencia. Recordad, ¿no?, que en la reunión de aniversario el Señor nos estuvo hablando justamente de esto. Nos estuvo hablando de poder, de autoridad, recordad. Poder y autoridad no es lo mismo. Y ahí estuvimos viendo, en cierta manera, lo que es la autoridad. Pero yo sentía en mi corazón, no sé, estuve siempre pidiéndole al Señor, siempre los pastores le pedimos a Dios que nos guíe, que nos dé la palabra cuando tenemos que predicar. Y la verdad que esta palabra es como que se quedó en mi corazón y dando vuelta y es como que no puedo salir de ahí. Y entiendo que esta palabra el Señor quiere que la comparta con vosotros en esta mañana. Todos aquellos hermanos que somos llamados, aquellos que somos llamados por Dios para algún servicio, tenemos que tener claro este tema, hermano, este principio, el principio de la obediencia. Desde que nosotros nacemos, entramos en la escuela de la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Porque ya todos nacemos con ese germen de la rebelión, nacemos con ese germen que hemos heredado de Adán, esos ADNs rebeldes que siempre nos rebelamos, especialmente contra todo lo que es autoridad. Así que el primer curso de aprendizaje de la obediencia lo tenemos en nuestras familias. Allí es donde los padres debemos asumir esta responsabilidad dada por Dios. El primer encuentro que tienen con la autoridad los niños es con la autoridad de sus padres. Y eso debemos ser muy conscientes los padres cristianos y que podamos ejercer la autoridad para con nuestros niños, para con nuestros hijos, para que desde pequeñitos puedan aprender a obedecer. ¿A dónde se aprende a obedecer? Se aprende a obedecer en la casa, en la familia. Y entonces esa enseñanza depende de lo que nosotros llegaremos a hacer también en el futuro. Muchas personas pueden enfrentar la vida de una forma diferente cuando han tenido unos buenos padres que les han enseñado este principio de la obediencia, del respeto a la autoridad. Es como que estas personas en las distintas disciplinas de la vida es como que empiezan a correr con una ventaja adicional frente a aquellos que quizás por el motivo que sea no la recibieron en su casa. Pero también en la iglesia seguimos aprendiendo acerca de la obediencia. En la iglesia también estamos, queridos hermanos, para aprender a obedecer. Aprender a obedecer es una de las cosas que más nos cuesta, justamente por lo que dijimos hace un rato. Hemos nacido con ese germen de la rebelión y por lo tanto nos cuesta obedecer. Y para poder obedecer, tenemos que renunciar muchas veces a lo que queremos o a veces también a lo que entendemos. Aprender a obedecer muchas veces es padecer. Este es un pensamiento ahí que lo tengas ahí presente. Aprender a obedecer muchas veces es padecer, incluso padecer pérdida. En muchas oportunidades tú te vas a encontrar que para obedecer aparentemente tú tienes que perder, pero vale la pena obedecer. Aún Cristo en su carne, dice la Biblia, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto lo tenemos allí en Hebreos capítulo 5,
versículos 7 al 10. Hebreos 5, 7 al 10. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, fíjense lo que dice acá, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo, por lo que padeció en su carne, en esa naturaleza humana, aprendió, dice la palabra, aprendió la obediencia. Así que fijaos, si Cristo tuvo que aprender la obediencia, ¿cuánto más nosotros, verdad? Él aprendió la obediencia por lo que sufrió. La obediencia, queridos hermanos, lleva en sí sufrimiento, lleva en sí padecimiento. La obediencia, en cierta manera, también nos lleva a experimentar la muerte de nuestra carne, la muerte muchas veces a nuestros deseos, muchas veces a las cosas que nosotros queremos y deseamos. Y el Señor, gracias a que aprendió la obediencia, pudo cumplir con el propósito de Dios. Aleluya. Y también nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que aprender la obediencia, tenemos que aprender a obedecer si realmente queremos caminar con Dios y cumplir el propósito del Señor. Ser obediente es clave en la vida para cualquier trabajo y para cualquier disciplina en la vida. En cualquier trabajo, si no eres obediente, ya sabes que eres candidato a que en cualquier momento te digan, mira, ahí está la puerta, vete. Porque a nadie le sirve una persona que es desobediente. El desobediente no sirve ni para Dios, ni para el diablo, ni para el mundo, ni para nada. Dile a tu hermano que está a tu lado, el desobediente no sirve para nada. Dile, entiéndelo, hermano, entiéndelo. El desobediente no sirve para nada. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero vemos que muchos han sido descalificados en la obra de Dios por no obedecer. El mismo apóstol Pablo, fijaos que él se preocupaba por ser descalificado, él mismo tenía un temor de ser descalificado, y esto lo vemos allí en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, el apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él sabía, el apóstol Pablo, que él había realizado muchas cosas para Dios y estaba realizando un gran servicio al Señor, pero en su interior había un temor de ser descalificado. No está hablando acá, las Escrituras, no está hablando de salvación, sino que si nos podemos mirar el contexto, aquí el apóstol Pablo está hablando de descalificación en cuanto al servicio, descalificación en cuanto al ministerio. Él dice, no vaya a ser cosa que habiendo sido yo maestro, habiendo sido heraldo para muchos, venga a ser descalificado. Hay una descalificación que viene en la obra, en el ministerio, cuando nosotros tenemos ciertos y determinados comportamientos. Una de las cosas que nos descalifica para el ministerio es no acatar las órdenes que el Señor nos da. Así que el apóstol Pablo era consciente de que podía ser descalificado. Y yo creo que eso también es algo, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, yo sé que hoy yo estoy sirviendo al Señor, estoy agradándole en lo que estoy haciendo, estoy ahí permaneciendo, pero que sepamos, hermanos, que tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables en aquellas cosas que nosotros hacemos y cómo nos comportamos, porque es verdad que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero Dios lo podemos ver a través de muchos personajes en las Escrituras que han sido descalificados
por Dios por considerarlos en algún momento no aptos para servir al Señor. Y podemos ver que uno de los casos más sonados en cuanto a descalificación fue el rey Saúl. Fue desechado por Dios porque fue un desobediente. Una de las cosas que Saúl hacía es que él razonaba las órdenes de Dios y las cumplía a su manera. Y esto a mí me da, esto da a luz un pensamiento. El obedecer a medias a Dios, Dios lo toma por desobediencia. A Dios no le podemos desobedecer a media. Si tú desobedeces a media, Dios te lo toma como desobediencia. Y así le pasó a Saúl. Saúl se acostumbró tanto a actuar de esa manera que él estaba convencido de que actuaba bien. Y a muchos hoy le pasa lo mismo. Se acostumbran tanto a razonar lo de Dios y le agregan al mandamiento sus gustos, sus intereses, que piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien, pero delante de Dios no es así. Quisiera que veamos en detalle lo que pasó realmente con Saúl cuando Dios lo desechó. ¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso? Porque no fue que porque una vez Saúl desobedeció al Señor, Dios lo desechó. No, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de compasión y es paciente. Él tiene paciencia, Él nos aguanta muchas veces. ¿Cuántas cosas nos aguanta? Pero tú sabes que todas las cosas tienen un límite. Debemos saber, hermanos, que Dios es paciente, reprende y espera, da oportunidades, pero llega un punto que el crédito de Dios se termina. Y Dios tiene que actuar en consecuencia. Y eso lo vemos, hermano, que es una constante. Miremoslo en la palabra, miremoslo en la Biblia y a cuántos el Señor los terminó descalificando en el ministerio a causa de actuar de esta manera como actuaba Saúl. Y también lo podemos ver en nuestra historia contemporánea. A muchos Dios también se los tiene que llevar con Él. Se los tiene que llevar con Él. Y no porque hayan cumplido su propósito, sino también hay muchos que el Señor se los tiene que llevar para que no, porque muchas veces hay ministros que hay algo que yo veo que pasa, incluso yo lo vivo un poquito en carnes propias también por la edad que tengo. Y en nuestra experiencia con el Señor, es como que en la medida que vamos haciéndonos mayores y va pasando el tiempo, tenemos una gran tendencia a automatizar las cosas y a veces poner yo digo poner el automático, el automático y actuamos automáticamente. Y muchas veces nos encontramos actuando automáticamente y no de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y muchas veces pasa que yo noto que hay ministros cuando están llegando a su tiempo final, se acostumbran tanto ya a manejar lo de Dios que empiezan a ser un problema, empiezan a ser un estorbo para el crecimiento de la obra. Y no es que ellos han cumplido su propósito, es que el Señor se los tiene que llevar con Él para que dejen de ser un impedimento, para que la obra pueda seguir adelante y pueda seguir creciendo. Yo temo al Señor. Yo temo al Señor en esto y es una cosa que siempre le digo, Señor, cuando me lleves, sea porque has cumplido tu propósito conmigo y no que me tengas que sacar porque sea una molestia, un estorbo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Muy bien, 1 Samuel capítulo 15, nos metemos un poquito más de lleno en la experiencia de Saúl, así vamos también sacando algunas enseñanzas para nosotros. 1 Samuel capítulo 15, vamos leyendo distintas porciones y vamos allí explicando. Dice así la palabra: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió
atención acá, en este pasaje, vemos que Dios le anuncia que lo desecha a Saúl, es ya, como decíamos, es la gota que rebalsó el vaso de la paciencia y de la misericordia del Señor. En cierta manera, aquí es donde a Saúl se le termina el crédito, por decirlo de alguna manera. Ya él era como una constante. Todo lo que Dios le decía, él le agregaba lo que él le parecía y actuaba en consecuencia, y Dios le iba tomando todas esas cosas como desobediencia. Entonces, en este pasaje vemos que Dios le da una última misión donde Dios estaba esperando que él levante el aplazo, por decirlo así de alguna manera, y pueda cumplir con lo que Dios le estaba pidiendo, porque Dios quería usarlo ahora como un instrumento de castigo para Amalek. Leamos, y ahí vamos explicando. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Aquí vemos cómo Samuel, en nombre de Dios, le exige solemnemente a Saúl obediencia. Es como que le dice, le hace como recordarle su llamamiento. Y le dice: yo, de parte de Dios, yo te he llamado, yo te he escogido rey. Pero en cierta manera lo que le está diciendo aquí el profeta a Saúl de parte de Dios, le está haciendo recordar de que él fue puesto en el lugar donde estaba, y fue puesto en el lugar donde estaba para que él obedeciera a Dios, obedeciera las órdenes de Dios. Y le da a entender claramente que es ahora cuando va a poner a prueba su obediencia, y le hace recordar su llamamiento, dejándole claro que él había sido escogido por Dios para obedecer. Y le envía para destruir al pueblo de Amalek y cumplir de esta manera lo que Dios había prometido en su momento, lo que iba a hacer en esta misión. Saúl con el pueblo debían ser ese instrumento de Dios para ese fin. Le encomienda este servicio especial donde debía mostrar su obediencia más que en cualquier otra ocasión del pasado. Si quieres ver después todo lo que pasó, cómo es que surge esta maldición de parte de Dios sobre el pueblo de Amalek, ahí lo tienes en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Amalek, por ejemplo, se hizo aborrecible delante de Dios porque él atacó al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto. El pueblo de Israel no estaba preparado para la guerra. Cuando salió de Egipto era un pueblo que venía de la esclavitud. Eran todos ex esclavos, así que por lo tanto no habían tenido ninguna capacitación para la guerra. Así que en cierta manera el pueblo de Dios estaba allí en debilidad. Entonces, y allí se aprovecha de eso Amalek y ataca al pueblo de Israel para destruirlo. Y recordar que en ese momento sucede eso tan bonito que vemos y que a veces lo usamos muchos para hablar acerca de la intercesión, cómo Dios le pide a Moisés que subiera en el monte y que levantara, digamos, el bastón delante de Dios. Y dice que la palabra que en el valle estaba Josué peleando contra los amalecitas, y cuando Moisés tenía los brazos levantados, el pueblo dice que prevalecía. Y cuando Moisés se cansaba, el pueblo era vencido. Y de esa manera, al final ellos le derrotan a los amalecitas, pero quedaba claro que ellos derrotaron a los amalecitas, pero no fue porque ellos tenían la capacidad de hacerlo, sino que derrotaron a los amalecitas porque Dios fue
el que les ayudó, Dios fue el que peleó por ellos y les dio la victoria. Pero después de eso, ahí Dios maldijo al pueblo de Amalek y les dijo que iba a llegar un momento en que iban a ser destruidos, iban a ser raídos de la faz de la tierra. Entonces, ahora llega el momento de la ejecución del juicio de Dios sobre Amalek. Y Dios elige a Saúl para que él ejecute esta orden de él. Así que aquí Saúl tenía que obedecer a Dios y tenía que hacer lo que Dios le estaba mandando y raer a Amalek de la faz de la tierra. Amalek, quizás nosotros ahora decimos, bueno, qué terrible fue la orden, ¿no? Matar a mujeres, niños y todo esto. Pero en cierta manera, este pasaje en cierta manera tiene una aplicación también espiritual. Y ustedes saben que Amalek representa el espíritu maligno que se levanta en contra del trono de Dios, contra la autoridad de Dios. Y Dios promete a Amalek por esta causa que lo iba a raer de la faz de la tierra. Y aquí este pasaje que estamos estudiando llega el momento del cumplimiento de esta promesa de Saúl y el pueblo de Dios justamente era un instrumento para ello. Seguimos leyendo allí el versículo 4, dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Así que aquí vemos que Saúl prevaleció sobre los amalecitas porque aquello fue una ejecución de criminales condenados a muertes. Más que una guerra entre enemigos contendientes, eran idólatras y eran reos de muchos pecados, por lo que merecían caer bajo la ira de Dios. Y seguramente habían llegado a esa medida puesta por Dios donde su ira se derrama en juicio. Pero Saúl cumplió el encargo a medias. Es lo que decíamos hace un momento. Conservó la vida de Agag, su rey, seguramente para gloria personal, porque ustedes saben que traer al rey de los enemigos vivo era como una gloria especial para el rey triunfador. Perdonó lo mejor del ganado, destruyendo solo lo inútil y despreciable. Debemos suponer también que muchos amalecitas huyeron. No es que perdonó solamente la vida a Agag, sino que muchos amalecitas también huyeron porque vemos que después aparecen amalecitas por muchos lugares. Así que Saúl aquí fue un instrumento en las manos de Dios flojo, fallido, que decepcionó a Dios. No es fácil matar y destruir, pero hay que obedecer el mandamiento del Señor. Y tú sabes que existe lo mismo en nuestra vida cristiana. Fijémonos en lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Perdonar algunas cosas en nuestra vida que no agradan a Dios es sumamente peligroso. Y muchas veces nos pasa que somos complacientes con nuestros males. ¿Cuántos males a veces hay en nuestro interior, en nuestro corazón? Pero Dios quiere que nosotros arremetamos contra eso. Dice, haced morir lo terrenal. Y muchas veces pasa que nosotros somos demasiado flojitos, demasiado blanditos con los defectos que tenemos o con aquellas cosas que sabemos que no agradan al Señor, pero el Señor quiere que nosotros nos volvamos
en contra de eso con toda nuestra fuerza. Por eso el Señor dice aquí, haced morir lo terrenal. Y hay muchos que son complacientes con sus males y después al final esos males son los que después nos juegan una mala pasada, nos hacen caer en la trampa. Todos aquellos, por ejemplo, que han caído en algún pecado, siempre es como consecuencia de haber sido uno demasiado blando con aquellas cosas que no están bien en nuestro interior. Así que así como Dios le indicó a Saúl que sea drástico con los amalecitas y que barra a todos, que de raíz todo, así también el Señor quiere que nosotros nos levantemos contra todo lo que se levanta en contra de Dios en nuestra vida y lo venzamos y lo derrotemos. Y también, queridos hermanos, todos nosotros tenemos algo de Amalek en nuestro interior. Fijaos que Amalek es el espíritu que se rebela contra el trono de Dios. Es el que se rebela contra la autoridad. Es la rebelión, exactamente. Y nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, contra Amalek y destruirlo. Tenerlo bajo nuestros pies. Amalek representa lo que se levanta contra la autoridad de Dios. Si no destruimos, atención acá, si no destruimos a Amalek, Amalek nos va a terminar destruyendo. Tú sabes que Saúl, fijaos lo que le pasó a Saúl al final de su vida, a pesar de que ahora vamos a seguir viendo algunas cositas más en este sentido, pero al final de su vida, Saúl está perdiendo la batalla con los filisteos. Los filisteos matan a sus hijos y a él lo empiezan a perseguir y ya están a punto de alcanzarlo. Entonces David termina suicidándose. La Biblia nos enseña que David se suicidó. Perdón, David, dije. Saúl, estamos hablando de Saúl. Saúl se suicidó. Pero el que se adjudicó la muerte de Saúl, ¿sabes quién fue? Fue una amalecita. Una amalecita vino a darle la noticia a David y él se quiso adjudicar como que él lo más, pero en definitiva, él trajo la corona y la argolla que tenía en su brazo, se la trajo a David. ¿Cómo terminó David? David también terminó suicidándose, pero su corona y la argolla de su brazo terminó en las manos de una amalecita. De una amalecita que él no alcanzó a terminar. Y eso me da la pauta que, hermanos, aquellas cosas que nosotros no vencemos, aquellas cosas que nosotros no exterminamos en nuestras vidas, al final son las que nos van a jugar una mala pasada. Sigamos el pasaje, versículo 10. Dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí vemos cómo Dios se duele de la actitud de Saúl. ¿Cuántos saben que Dios se duele cuando no obedecemos? ¿Cuánto Dios se duele cuando ve a sus hijos que no hacemos caso a su palabra, que no nos alineamos con lo que Él quiere? Dios nos ama y eso a veces nuestra actitud le produce a Dios un gran dolor. Dios aquí se duele por la actitud de Saúl. Había apostado nuevamente por él en esta misión, pero Saúl otra vez falla. Otra vez no da la talla y le comunica a Samuel que le pesaba el haber confiado en él. Samuel, al ver que Saúl había perdido el favor de Dios, él también se angustia como un buen padre, como un gran padre e intercesor que era. Samuel dice que oró, clamó toda la noche por Saúl.
Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y aquí vemos lo que decíamos, el gran problema que tenía Saúl. Él recibía los mandamientos del Señor, recibía las órdenes de Dios, pero él ejecutaba aquellas partes que a él le parecía bien. Él juzgaba el mandamiento y decía, bueno, esto no me gusta, mejor lo voy a hacer de esta manera. Lo razonaba todo y, por supuesto, lo razonaba y lo cambiaba. Y él ejecutaba la parte que a él le parecía mejor. Estaba tan acostumbrado a agregarle lo de Dios, agregarle lo de él, que ya hasta incluso él estaba convencido de que estaba obrando bien. Él mismo dijo, he cumplido la palabra, venía contento, he cumplido la palabra del Señor. Pero sin embargo Dios estaba triste por la actitud que tenía Saúl. Y ahí después la excusa que pone que el pueblo perdonó las vacas, las ovejas, y todos son para sacrificarlas a Dios. Así que ahí pone la excusa. Y ahí vienen las memorables palabras de Samuel que encontramos en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Así que aquí Samuel ya le confirma claramente que Dios lo había desechado y lo había desechado definitivamente. Hay pecados, como decíamos hace un momento, que nos descalifican para el ministerio. Todos los que servimos al Señor tenemos que tener cuidado con esto, así como lo vimos también el temor que tenía el apóstol Pablo. Podemos estar dispuestos a hacer grandes cosas para Dios. Podemos estar dispuestos a dejar muchas cosas, a dejar muchos sacrificios para Dios y su obra. Pero si no somos obedientes, podemos ser descalificados para el ministerio. A muchos les pasa esto al final de sus días, cuando ya nos creemos que parece que lo sabemos todo y perdemos esa dependencia de Dios. Dios quiere que siempre mantengamos esa dependencia de Él y ese respeto a aquellas cosas que el Señor nos pide. Y hay otra cosa que yo he notado cuando se reprende al rebelde. Cuando se reprende al rebelde, reacciona de dos maneras diferentes. Hay algunos que reaccionan poniendo excusas,
y argumentando, y hay otros que se enojan. Por ejemplo, si nos ponemos a ver un poquito la historia, vemos que, por ejemplo, cuando venía un profeta y reprendía a un rey, casi la mayoría de los reyes se enojaban y algunos terminaban matando al profeta. Se enojaban por venían con palabra de Dios, se enojaban y los mataban al profeta. O los perseguían. El enojo. Hay muchos que se enojan cuando son reprendidos. Cuando se les dice lo que están haciendo, nos enojamos. Y hay otros que enseguida ponen excusas. Siempre tiene justificativo lo que se hace. Y Saúl era uno de ellos. Saúl no era que se enojaba, él estaba todo contento, pero él tenía 1000 argumentos para argumentar su actitud y todo lo que él hacía. Saúl busca de justificarse, echándole la culpa al pueblo y que los animales engordados lo habían traído para ofrecérselo al Señor. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Fíjate lo que hace acá, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Versículo 29. Además, él, el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Al fin Saúl confiesa su culpabilidad, en cierta manera como que acepta su culpabilidad, explicando en realmente lo que había pasado, que él le temía al pueblo y que accedió a su voz, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que él quería quedar bien con el pueblo. Él quería ser popular más que obedecer el mandamiento de Dios. Quiere que Samuel le perdone y vuelva con él como si no hubiera pasado nada. Llama la atención que le pide perdón a Samuel. ¿Y con Dios? No le pide perdón a Dios, a quien había realmente ofendido. Le pide perdón a Samuel y le pide: por favor, ven conmigo, acompáñame, que me vea, que el pueblo vea que no pasa nada. Él lo que más le está diciendo, que Dios lo está desechando. Digamos con esto del manto que se le corta, se le raja el manto, ahí le está dando, vamos a decir, está representando gráficamente lo que está pasando. Que Dios le había desechado, y así como se rajó el manto, Dios lo estaba desechando a él, y que el manto del gobierno de Dios de Israel se lo iba a dar a otro mejor que él. Pero sin embargo él no se preocupa por eso. Es lo único que le preocupaba: ¿qué va a pensar el pueblo? Vamos, acompáñame, vamos a adorar a Dios. Y quiere que le acompañe a adorar a Dios. Adoración aquí es la palabra postrarse. Saúl estaba dispuesto a postrarse físicamente, pero sería entonces espuria también su adoración, porque no se había postrado en su corazón. Saúl estaba por la apariencia, pero pasaba de lo que era lo profundo, lo que era el verdadero contenido. Versículo 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. No podía dejar a Agar aquí con vida, por lo que Agag significaba. Él era el enemigo de la autoridad y del trono de Dios, y también porque Dios lo había ordenado.
Y si el hombre piensa que sabe más que Dios, ahí tenemos que tener cuidado. Aunque no se entienda muchas veces lo que Dios exige, hermanos, aunque no lo entiendas, hay que obedecer. Muchas veces nosotros queremos entenderlo todo. Todos queremos que pase por el filtro de nuestra cabeza, de nuestro entendimiento. Pero Dios, cuando te pide algo, no te pide que tú lo entiendas. Lo que Dios te pide es que tú obedezcas. ¿Sí? El Señor te pide que tú lo obedezcas, no que lo entiendas. Y hay muchos que actúan como Saúl, porque a veces no entienden, o mejor dicho, no quieren entender lo que Dios le está pidiendo, o no quieren pagar el precio del mandamiento. Carlos Spurgeon dijo: la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. Vuelvo a repetir, la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Él le obedece. Versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí podemos ver que Saúl perdió todas las posibilidades de restauración. El padre espiritual llorando y Dios apenado sin poder hacer nada con un hombre que era totalmente egocéntrico. Solo pensaba en él y en quedar bien con los hombres sin importarle Dios y su reino. Dejó de ser un instrumento confiable en las manos de Dios. Después vemos más adelante que yo creo que Samuel es un ejemplo de intercesión, ¿no? Si queremos, aquellos que estamos ejerciendo el ministerio de intercesión, miremos a Samuel, que es un verdadero ejemplo para nosotros de cómo hay que interceder. Samuel dice que seguía orando y seguía llorando por Saúl y pidiéndole a Dios que tuviera misericordia, que le diera una nueva oportunidad. Hasta que después vemos en capítulos siguientes que Dios lo reprende a Samuel y le dice: ya basta, deja de orar por él. Deja de orar por él, deja de llorar por él, porque ya este hombre, como que Dios dijo, este no tiene remedio. Es como algunos dicen, ¿no? A este no lo salva ni Dios, ¿no? Dicen algunos. Pero en este caso es como que Dios con Saúl tiró la toalla. Como que Dios se cansó de él. Y el amor y la misericordia de Dios, decimos que a veces no tiene límite, y es verdad, hermanos, pero hay corazones que son tan duros y tan rebeldes que Dios da oportunidad, pero llega un determinado momento que Dios dice: basta, porque Dios no puede ser burlado. Así que, queridos hermanos, Dios quiere que seamos instrumentos confiables en las manos de Dios, y para ello debemos obedecer. En el caso de Saúl, Dios había puesto un hombre que tenía la autoridad delegada de Dios sobre él. Yo veo que a nosotros nos pasa igual, queridos hermanos. Nosotros estamos en la iglesia del Señor, y en la iglesia hay un orden establecido por Dios. Ha puesto sobre nosotros hombres que tienen la autoridad delegada de parte de Dios sobre nosotros. La iglesia es el ejército de Dios aquí en la tierra, y como nunca antes, yo creo que en este tiempo, Dios quiere que nosotros estemos bien conjuntados, bien unidos por todo lo que se viene y por todas las cosas que también en este tiempo tenemos que conquistar como pueblo, como iglesia del Señor. Y yo quiero decirte algo, queridos hermanos, algo que Dios me estaba ministrando, porque yo veo que hay muchas personas que incluso están en la iglesia y bueno, hablan de que
Están diciendo siempre que sí, Dios a mí me habla, Dios a mí me muestra, etcétera, etcétera. Y es verdad, yo sé que Dios, hermanos, todos tenemos línea directa con Dios, ¿verdad? ¿Es verdad? Sí, tenemos toda línea directa con Dios. ¿Verdad que oramos? ¿Verdad que el Señor nos revela? ¿Verdad que el Señor nos da palabra? El Señor nos ministra. Y la verdad que es hermoso lo que podemos vivir en la presencia de Dios. Pero hay algo, hermanos, que yo entiendo que sucede a todos los que formamos parte del pueblo, a todos los que formamos parte de la iglesia. Y es que aquellas cosas que tienen dirección en nuestra vida, Dios no nos las revela a nosotros. Aquellas cosas que marcan dirección a nuestra vida, Dios se las revela a nuestros pastores, a aquellos hombres que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y le ha dado autoridad. Por eso el caminar dentro del pueblo de Dios es un caminar seguro. Nos sentimos seguros cuando estamos caminando y andando en el pueblo de Dios porque no existe margen a que nos equivoquemos. Porque en nuestra vida personal nosotros tenemos relación con Dios, Dios nos habla, Dios se revela en nuestra vida y vamos creciendo espiritualmente hablando. Pero cuando tiene que haber un movimiento, cuando hay algo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, si estamos en la iglesia, si estamos en el pueblo de Dios, ese cambio de dirección, aquellas cosas que tienen dirección en nuestra vida, Dios me está dando entendimiento que eso no nos la revela a nosotros. Esa se la revela a los siervos de Dios. Los que marcan dirección en nuestra vida son los hombres que Dios le ha dado autoridad sobre nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que aprender a caminar en obediencia. Así funciona el reino de Dios. En el reino de Dios, Él es el que gobierna y lo hace a través de sus siervos, lo hace a través de sus ministros. Y esos siervos, ¿quién es el que los elige? En la iglesia, ¿quién es el que elige? El que elige es Dios. Dios es el que elige los ministros. Y los ministros que ministramos aquí en este pueblo, Dios nos ha elegido. Y Dios a nosotros, a los que formamos parte del pueblo, Dios no nos da la capacidad de elegir quién es el pastor que a mí me va a ministrar. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque yo veo ahora que hay un peligro, queridos hermanos, y lo digo porque yo veo que estamos entrando en un tiempo nuevo, en un tiempo diferente. Estamos en los últimos tiempos, vamos a empezar a vivir cosas tremendas, extraordinarias. Dice la palabra de Dios que como quizás nunca antes en el último tiempo se va a manifestar la maldad, el pecado, pero también como nunca antes se va a manifestar el poder y la gloria de Dios. Amén. Pero es necesario que como pueblo, como familia de Dios que somos, estemos bien conjuntaditos, estemos bien unidos. Y si Dios te ha traído a este lugar, si Dios te ha puesto en esta casa, si Dios te ha plantado en esta casa, querido hermano, tú no puedes tomar a ver cómo lo digo esto, tú no puedes tomar la decisión de marcharte. Sí, porque yo siento que Dios tiene que hacer algo conmigo, que me tiene que dar tal o cual ministerio. Yo creo que aquellos que piensan de esta manera se están equivocando. Están cayendo en una trampa del enemigo. Porque aquellas cosas si yo estoy en el pueblo de Dios. Ahora, si yo estuviera solo, si no tuviera iglesia, bueno, puede ser que Dios te hable y te muestre un montón de cosas. Pero si tú estás en el pueblo de Dios, si tú formas parte de una familia espiritual, si formas parte del cuerpo, nosotros marchamos como cuerpo, marchamos como iglesia, marchamos como pueblo de Dios. Y aquellas cosas que marcan dirección, Dios se la revela y se la marca a los siervos, a los pastores. Todo viene a través de los hombres que Dios ha puesto. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que confiar en los pastores que tenemos. Tenemos que confiar en aquellos que Dios les ha dado autoridad.
Yo veo, hermanos, que a veces corremos un peligro en aquellas cosas que marcan dirección, como están involucrados nuestros sentimientos, allí nosotros nos podemos equivocar. Por eso en aquellas cosas que marcan dirección en nuestra vida, nosotros ahí tenemos que decir, yo me pongo en las manos del siervo de Dios que Dios ha levantado en esta casa, que Él me instruya. A mí me ha pasado, por ejemplo, fijaos que yo soy un pastor ya viejo, ¿no? De muchos años. Y en muchas cosas, por ejemplo, que marcan dirección, que estaban afectando mis sentimientos. Por ejemplo, cosas a veces con mis hijos. Yo he ido al pastor Juan Carlos y le dije, mira, pastor, esto manéjalo tú. ¿Recuerdas, no? Cuántas cosas con mis hijos. Esto manéjalo tú porque ahí están involucrados mis sentimientos. Y yo me puedo equivocar donde están involucrados mis sentimientos, pero esa es la seguridad que tenemos al estar en la iglesia. Amén. Que no nos debemos dejar llevar por nuestros sentimientos, sino llevarnos por lo que es el plan y el propósito de Dios. Aleluya. Y amén. Si es para Dios, dale la gloria a Él. Yo sé que muchos no pueden estar, quizás no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo dije que este mensaje no iba a ser agradable para muchos, pero hermanos, si el Señor te da discernimiento, yo creo que vas a entender que esta es una palabra que Dios está trayendo al pueblo. Está trayendo a la iglesia, porque hermanos, el Señor quiere que nosotros caminemos en orden. Que caminemos en el orden de Dios, que confiemos en los ministros, que confiemos en los pastores que Dios ha puesto sobre nosotros. Y que le confiemos la dirección. Si el pastor está diciendo, mira, yo no siento, porque a veces nosotros nos hacemos tanta ilusión. A mí me gustaría hacer esto para Dios, y me gustaría a mí hacer lo otro para demás allá. Pero me gustaría, pero ¿es lo que Dios quiere? ¿Es realmente lo que Dios quiere que tú hagas? Porque yo siento que tengo tal ministerio, o siento que tengo que hacer tal o cual cosa. Pero si tú vas al pastor y el pastor te dice, mira, querido hermano, vamos a seguir orando por esto. Yo la verdad que no siento siento otra cosa. Hermano, tenemos que poner violín en bolsa y aceptar lo que se nos dice si queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, si queremos andar llevados por nuestros sentimientos, llevados por lo que nosotros queremos, dejarnos llevar por lo que nos parece, entonces yo tengo temor porque yo creo que en este tiempo como nunca antes, a través de internet, a través de las redes sociales, a través de todos los contactos que a veces nosotros tenemos, podemos ser influenciados de tantas formas diferentes que si no estamos verdaderamente compenetrados y sujetos a lo que Dios nos está llevando, a lo que Dios está marcando, es como que estamos dejando puertas abiertas que pueden influenciarnos de una forma negativa. ¿Me estás entendiendo, hermano, lo que estoy diciendo? Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en tiempos difíciles como nunca Dios quiere que nosotros estemos unidos y sujetos para que juntos podamos pelear las batallas que se nos vienen por delante. Que no haya fisuras en el muro, queridos hermanos, que podamos estar unidos y sujetos sirviendo al Señor como un solo hombre. Muchas veces decimos, es que a mí no me parece bien esto que está diciendo el pastor. Ponte a mirar un poquito, ¿no será que Amalek todavía está demasiado vivo? ¿No será que Amalek todavía está dando algunos coletazos? ¿No será que tengo que matar a Amalek? Y ya no lo estoy diciendo, hermanos, aquí solo por los que somos acá en la iglesia en Murcia, también en las otras iglesias que forman parte de este ministerio a los pies del Rey. Todos aquellos que están en la iglesia, si tú eres consciente que Dios te trajo a la iglesia y tienes el pastor que tienes, es porque el Señor te lo ha puesto. Y tú tienes que honrar a los pastores. Tú tienes que obedecerle a los pastores. Muchas veces es verdad, no vas a estar de acuerdo porque
Porque si nosotros a veces estamos con nuestros razonamientos, con nuestros pensamientos y no nos alineamos realmente con lo que Dios quiere, es verdad que muchas veces nos pasa de que no estamos de acuerdo con un montón de cosas, pero Dios no nos llama a que estemos de acuerdo, hermanos. Dios nos llama a que obedezcamos. El gran problema que tenía Saúl es que él todo lo razonaba. Todo lo razonaba. Y porque todo lo razonaba, estaba dejando vivo a Amalek. Estaba dejando vivo el espíritu de rebeldía. Queridos hermanos, matemos a Amalek. Destruyamos a Amalek definitivamente para que podamos caminar verdaderamente en la libertad del Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No sé si vienen los tañedores que empiecen a tañir. A ver si esto se baja un poquito. Aleluya. Gloria a Dios. Yo te alabo, Padre, por esta mañana. Te doy gracias por esta oportunidad, Dios mío, que tú me das de estar aquí con mis hermanos, de poder compartir esta palabra que pusiste en mi corazón, que entiendo que es algo que tú lo has puesto, que lo estamos necesitando también nosotros como iglesia. Y queremos que, Señor, que encuentres nuestros corazones abiertos para recibir esta palabra. Señor, y aquellos que quizás no lo entienden o no les parece que es así, yo te pido, Señor, que no haya ningún corazón que se cierre, ni que dejen en sus mentes pensamientos que bloqueen esta palabra, sino que esta palabra pueda afectar cada vida, pueda afectar cada corazón, pueda afectar nuestra conducta, para que podamos caminar en esa obediencia que tú quieres que tengamos. Y así como tú nos hablaste en estos días pasados, Señor, que tú nos das de tu poder, pero para ejercer el poder necesitamos tener autoridad. Y la autoridad la recibimos cuando estamos en obediencia, cuando estamos alineados contigo. Señor, sabemos que tenemos línea directa contigo, es verdad. Pero también sabemos, Señor, que formamos parte de tu pueblo y que tenemos a nuestros amados pastores que velan sobre nuestras almas y que ellos también están deseando lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras casas. Aleluya. Ayúdanos, Señor. Líbranos de nuestros sentimientos. Esos sentimientos, Señor, que muchas veces son tan buenos, pero otras veces, Señor, son dañinos. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar enfocados contigo, enfocados con tu propósito, enfocados con todo lo que tú quieres, Señor. Te damos gracias porque formamos parte de tu pueblo y te damos gracias por el tiempo en que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los últimos tiempos que son anunciados como tiempos difíciles, pero también son tiempos que están anunciados como que tú vas a moverte, vas a manifestar tu gloria también como nunca antes. Muchos de los grandes hombres de Dios que han vivido en la historia hubieran deseado vivir este tiempo. Por eso, Señor, ayúdanos para que ninguno de nosotros despreciemos este tiempo que estamos viviendo, sino que los podamos vivir al máximo. Vivir al máximo, Señor.
identificados contigo, identificados con tu obra, identificados con tus siervos. A ninguno de nosotros nos llamaste a ser llaneros solitarios. Señor, nos llamaste a formar parte de tu iglesia, a formar parte de tu amada. Somos tu amada, somos tu iglesia, somos el pueblo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo me siento privilegiado de formar parte de tu iglesia, de formar parte de tu pueblo. Gracias porque no estoy solo, Señor. Gracias porque tú me insertaste en tu pueblo. Gracias porque formo parte de tu iglesia. Aleluya. ¿Te animas a darle gracias al Señor? A darle gracias por el pueblo donde el Señor te puso. Dile: Señor, gracias por el pueblo donde me pusiste. Gracias por esta iglesia. Gracias por el temor a ti que pusiste en nuestros pastores. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este lugar, en esta casa. Ayúdanos para que ninguno de nosotros nos alejemos, nos apartemos. Sabemos que Satanás, el diablo, dice tu palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Señor, que no encuentra a ninguno de nosotros distraído, descuidado o viviendo solo. Por favor, Señor. Oh, Señor. Que aquellos que están como apartándose y meditando tomar decisiones por su cuenta, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, que la luz de tu palabra les alcance. Que la luz de tu palabra les alcance, les ayude a cambiar de idea. Es mala idea tomar nuestras propias decisiones. Es mala idea tomar nuestras decisiones fuera de lo que es el pueblo de Dios, fuera de lo que es el consejo de los siervos de Dios. Es una mala idea. Yo me levanto en esta hora contra toda mala idea. En el nombre de Jesús reprendo toda mala idea, toda idea de división, todo pensamiento que no se alinea con lo que tú quieres. Se ha quitado, se ha quebrado en esta hora, Padre. Oh, únenos, Señor, únenos. Oh, dile al Señor: úneme a tu pueblo, Señor. Yo quiero estar unido a tu pueblo. Yo quiero estar unido a tu pueblo. Oh, Sharabaraba, vaya sanda. Úsanos. Úsanos en este tiempo, Señor. Úsanos como nunca antes. Ayúdanos a valorar lo que nos has dado. Ayúdanos a valorar lo que tenemos. Qué pena que Saúl no supo valorar lo que tú le diste, Señor. Parece que cada rato tenían que estar diciéndole de dónde Dios lo había sacado y el lugar tan importante en el cual Dios lo había puesto. Vez tras vez el profeta tenía que hacerle ver para que entienda que este hombre cabezón no entendía el lugar que Dios le había dado a ocupar, y era un lugar de tanto privilegio. Y a veces veo que también nos pasa a nosotros, Señor. A veces no entendemos el lugar que tú nos has dado.
A veces no valoramos el lugar donde tú nos pusiste. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos. Si tú eres consciente en esta mañana de que quizás no estás valorando el lugar donde el Señor te ha puesto, pídele al Señor que te perdone, pídele al Señor que te ayude para que te sientas unido, ligado. Oh, Rabasanda, Rabacaya, Saba. Oh, Espíritu de Dios, trae luz, trae entendimiento. Abre los ojos del Espíritu. Oh, toda visión humana, toda visión carnal sea quebrada, sea renovada la visión espiritual. Danos ojos espirituales para ver, Señor. Danos oídos espirituales también para escuchar. Por sobre todo, danos corazones dóciles, entregados. Corazones dóciles, entregados, obedientes a ti, Señor. Aleluya.